Imagina por un momento que estás frente a una persona muy sabia, alguien cuyo nombre es reconocido en todo el mundo como sinónimo de éxito financiero, paciencia, estrategia y visión a largo plazo. Estamos hablando de Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia moderna. Ahora imagina que esta persona te está hablando directamente a ti, no solo sobre dinero, sino sobre cómo construir una vida de abundancia, estabilidad y propósito financiero. Lo primero que debes saber es que hay una mentira peligrosa que muchas personas se dicen a sí mismas. Es demasiado tarde para ser rico. Esta idea, aunque puede parecer cierta en ciertos momentos, en realidad es mucho más destructiva que cualquier caída en la bolsa de valores o cualquier crisis económica. Porque lo peor que puedes hacer es convencerte de que ya no tienes tiempo, que las oportunidades pasaron, que nunca vas a lograrlo. Pero déjame decirte algo importante. Eso no es verdad. El motor que construye riqueza verdadera es tan poderoso que realmente importa más comenzar que cuando empezaste. Es como si alguien dijera que no puede plantar un árbol porque ya no es primavera. La buena noticia es que siempre es buen momento para sembrar, y con el tiempo, esa semilla puede convertirse en un gran árbol bajo cuya sombra puedas descansar tú y muchos otros. Warren Buffett ha dicho alguna vez que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Sabes qué significa esto? Que si inviertes hoy, incluso con poco, y dejas que ese dinero crezca año tras año, obtendrás resultados extraordinarios. Imagina que inviertes $1,000 y cada año tu inversión crece un 10%. Al cabo de 30 años, esos $1,000 se habrán convertido en más de $17,000. Increíble, ¿verdad? Ahora imagina que empiezas con 10,000 o con 100,000. El punto no es la cantidad inicial, sino la constancia y el tiempo. Buffett comenzó desde joven y jamás interrumpió el proceso de crecimiento de su capital. Él dijo una vez: alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Así que pregúntate, ¿vas a ser tú quien planta ese árbol para tus hijos y nietos o seguirás esperando que otro lo haga por ti? Pero también es fundamental entender que antes de invertir, debes deshacerte de las deudas costosas. Buffett tiene un consejo claro: evita la deuda, especialmente la deuda con altos intereses, como la de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque si pagas un 20% de interés anual por tus deudas, pero tus inversiones solo ganan un 10%, entonces estás retrocediendo. Eso es como nadar contra corriente. Él mismo dijo: si yo debiera dinero al 80%, lo primero que haría con cualquier dinero que tuviera sería pagar esa deuda. Así que antes de pensar en invertir, límpiate de deudas, especialmente aquellas que te están robando el futuro. Eliminar esas cargas financieras es el primer paso para liberar espacio para la riqueza. Otro principio clave es invertir únicamente en lo que entiendes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Buffett no invierte en Bitcoin, ni en NFTs, ni en acciones virales de Internet? Simple, no las entiende. Su regla es clara: nunca inviertas en algo que no comprendas profundamente. Él compra empresas con fundamentos sólidos, negocios que han estado presentes durante décadas y que probablemente estarán ahí dentro de 50 años. Por eso invierte en compañías como Coca-Cola, Apple o American Express. Empresas que generan ingresos reales, tienen marcas fuertes y ofrecen valor duradero. Antes de invertir, hazte esta pregunta: ¿realmente entiendo cómo funciona este negocio? ¿Sé cómo gana dinero? Si no puedes responder con claridad, tal vez no sea el momento adecuado para entrar. Y eso nos lleva al siguiente punto. Busca empresas con un foso económico. Un foso económico, como le llamaba Buffett, es la ventaja competitiva que mantiene a las empresas seguras frente a sus competidores. Puede ser una marca poderosa, una patente exclusiva, una red de distribución única o unos costos de producción extremadamente bajos. Piensa en Coca-Cola. Su nombre es reconocible en cualquier parte del mundo. Esa es una ventaja que no se construye en un día, sino que toma décadas. Así que antes de invertir en cualquier empresa, pregúntate: ¿qué protege a esta empresa del resto del mercado? ¿Tiene algo único que la mantenga a salvo de la competencia en el largo plazo? Si la respuesta es no, sigue buscando. Un negocio sin foso es como un castillo sin murallas. Además, Buffett no corre detrás de las modas. No se obsesiona con la criptomoneda, ni con las acciones baratas del momento, ni con las tendencias pasajeras. En lugar de eso, busca negocios sólidos, con liderazgo fuerte, con ganancias constantes. Las modas vienen y van, pero las empresas valiosas permanecen.
Su filosofía es clara: juega el juego largo. Si una compañía es fuerte hoy pero no tiene un plan claro para el futuro, la evita. Se enfoca en la economía real del negocio, no en el precio momentáneo de sus acciones. Entonces, si quieres construir riqueza verdadera, enfócate en lo sustancial, no en lo superficial. Busca inversiones que resistan el paso del tiempo. Evita los activos especulativos que dependen más del hype que de la realidad. La paciencia también es un pilar fundamental. Buffett no entra en pánico cuando el mercado baja. De hecho, aprovecha esas caídas para comprar más. Su filosofía es sencilla. El mercado bursátil está diseñado para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Cuando todos venden por miedo, él compra a precios reducidos. Esta habilidad para mantener la calma y actuar con lógica es lo que lo ha hecho billonario. Muchos inversores cometen el error de saltar de una acción a otra, tratando de predecir el movimiento del mercado. Pero Buffett hace lo contrario. Compra grandes empresas y las mantiene por décadas. Los mayores beneficios llegan a quienes saben esperar. Otra cosa que diferencia a Buffett es que no piensa como un simple accionista. Él piensa como dueño. Cada vez que compra acciones, lo hace como si adquiriera toda la empresa. Esta mentalidad le permite tomar decisiones más inteligentes y mantenerse firme ante las fluctuaciones del mercado. Él dijo una vez: soy mejor inversor porque soy empresario y mejor empresario porque soy inversor. Esto te invita a cambiar tu forma de pensar. Antes de invertir en algo, pregúntate: ¿querría poseer esta empresa si el mercado cerrara por 10 años? Si la respuesta es no, reconsidera tu decisión. También es importante destacar que Buffett vive con humildad. A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, aún vive en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. No conduce Ferraris, no tiene aviones privados y come en McDonald's por la mañana. Para él, la riqueza no se trata de aparentar, sino de crecer financieramente. Él mismo afirmó: si compras cosas que no necesitas pronto, tendrás que vender cosas que sí necesitas. Muchas personas arruinan su futuro financiero gastando en lujos innecesarios. Buffett nos enseña que el hábito financiero inteligente, no el alto ingreso, es lo que construye la verdadera riqueza. Y algo que pocos mencionan, pero que es crucial: Buffett dedica gran parte de su tiempo a aprender. Él pasa hasta el 80% de su día leyendo e investigando. Libros, informes anuales, estados financieros. Todo eso lo alimenta intelectualmente. Su razonamiento es claro: cuanto más aprendes, más ganas. El conocimiento se multiplica igual que el dinero. Y por eso, el aprendizaje continuo es clave para tomar mejores decisiones. La mayoría de las personas deja de aprender después de terminar la escuela. Pero los más exitosos siguen creciendo día a día. Estudian industrias, tendencias del mercado y estrategias de inversión para estar siempre adelante. Si quieres pensar como Buffett, comienza por dedicar al menos 30 minutos al día a aprender sobre finanzas, negocios o economía. Lee libros, escucha entrevistas de expertos, analiza decisiones reales. Otra lección importante es la diversificación de ingresos. Buffett nunca dependió de un solo salario. Desde joven, desarrolló múltiples fuentes de ingreso, repartiendo periódicos, vendiendo acciones, comprando pequeños negocios. Creía firmemente en crear diversas formas de generar dinero para reducir riesgos y aumentar la seguridad financiera. Hoy en día, gran parte de su riqueza proviene de los negocios que posee, de los dividendos que recibe por sus acciones y de sus inversiones inteligentes. Si buscas la verdadera independencia financiera, debes dejar de depender solo de tu salario. Crea otras formas de generar ingreso: inversiones, negocios secundarios, bienes raíces. Cuantas más fuentes tengas, más estable será tu futuro. También es vital rodearte de las personas correctas. Buffett cree firmemente que el entorno influye enormemente en nuestro éxito. Él se rodea de personas inteligentes, éticas y con mentalidad similar. Un ejemplo claro fue Charlie Munger, su socio durante décadas. Buffett decía: te moverás en la dirección de las personas con las que te relacionas. Si pasas tiempo con personas ambiciosas, disciplinadas y con conocimientos, naturalmente absorberás esas cualidades. Pero si tu entorno está lleno de personas negativas o sin metas, te arrastrarán hacia abajo. Por eso, elige cuidadosamente a tus amigos, mentores y socios. Tu futuro financiero depende de ello. Finalmente,
Buffett también cree en dar de vuelta y mantener la humildad. A pesar de su inmensa fortuna, sigue siendo una persona sencilla y comprometida con el bien común. Ha prometido donar más del 99% de su riqueza, principalmente a través de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Giving Pledge. Para él, el dinero debe ser una herramienta para ayudar a los demás, no solo para lujo personal. No se trata solo de donar millones, sino de ser generoso con tu tiempo, tu conocimiento y tu ayuda. Buffett mentoriza a jóvenes inversores, comparte ideas libremente y prioriza el legado sobre el valor neto. La verdadera sucesión financiera no solo consiste en acumular dinero, sino en usarlo sabiamente, ayudar a otros y mantener los pies en la tierra. En resumen, el secreto de la riqueza no está en tener mucha suerte o un coeficiente intelectual elevado. Está en aplicar principios simples pero poderosos, invertir temprano, controlar las emociones, evitar la deuda, aprender constantemente, rodearse de buenos ejemplos y vivir con humildad y propósito. Buffett no llegó a donde está por casualidad, sino por disciplina, paciencia y una visión clara del largo plazo. Entonces, ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir postergando tus sueños financieros o vas a empezar hoy a construir el futuro que mereces? ¿Vas a seguir creyendo que es demasiado tarde o vas a actuar ahora con determinación para sembrar las bases de tu propia libertad financiera? La elección es tuya. Pero recuerda, el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Imagina por un momento que estás sentado frente a un hombre de 80 y tantos años. Tiene una mirada tranquila, unos ojos llenos de sabiduría y una sonrisa sincera. Su nombre es Warren Buffett. No lleva trajes caros, no tiene reloj de oro, ni se jacta de su inmensa fortuna. Más bien, parece un vecino amable al que le gusta desayunar en McDonald's y leer informes financieros como si fueran novelas de misterio. Pero detrás de esa apariencia sencilla se esconde uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Y hoy te está hablando directamente a ti. Warren Buffett ha repetido una y otra vez que el secreto de la riqueza verdadera no está en tener un coeficiente intelectual elevado, ni en haber nacido en una familia privilegiada. El secreto está en comprender y aplicar principios simples pero poderosos. Y lo mejor de todo es que estos principios están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a aprenderlos, practicarlos y vivirlos día a día. Uno de esos principios es el control emocional. Muchas personas fracasan en sus inversiones no por falta de conocimiento, sino por permitir que sus emociones controlen sus decisiones. Cuando el mercado sube, se dejan llevar por la euforia y compran en el pico. Cuando baja, entran en pánico y venden a bajo precio, perdiendo dinero y oportunidades. Pero Buffett no hace eso. Él sigue una regla clara. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. In a nutshell, esto significa que cuando hay miedo generalizado, cuando todos están vendiendo por el pánico, él compra. Porque sabe que los mejores negocios se hacen precisamente en los momentos más oscuros. Compra empresas sólidas a precios reducidos y luego espera pacientemente a que el tiempo haga su magia. Esta habilidad para mantener la calma y actuar con lógica es lo que lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta. Pero también es importante aprender a aceptar los errores como parte del proceso. Buffett ha cometido errores. Ha invertido en compañías que no salieron bien. Ha tomado decisiones equivocadas. Ha visto caer activos que creía seguros. Pero lo que lo distingue no es no cometer errores, sino cómo responde ante ellos. Para él, cada error es una oportunidad para aprender, mejorar y evitar repetirlo. Una frase que resume esta mentalidad es bueno aprender de tus propios errores, pero es aún mejor aprender de los errores de otros. Así que busca siempre aprender de las experiencias ajenas antes de que te toque vivirlas tú mismo. Lee biografías de personas exitosas, estudia casos de fracaso y éxito empresarial, y pregunta a quienes han estado en tu lugar. Cada historia contiene una lección valiosa. Otro hábito clave que debes adoptar es proteger tu tiempo como si fuera dinero. Buffett considera que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y por eso es extremadamente selectivo sobre cómo lo gasta. Evita reuniones innecesarias, declina invitaciones que no aportan valor, y se enfoca solo en actividades que generan resultados significativos. Él sigue una regla llamada la regla de las 5 horas. Dedica al menos 1 hora diaria a aprender, reflexionar y mejorar personalmente.
Ese tiempo puede ser para leer libros, analizar informes financieros, escribir ideas o simplemente pensar en estrategias. Este compromiso constante con el aprendizaje continuo es lo que le permite tomar decisiones más inteligentes y mantenerse por delante del resto. También es fundamental que aprendas a decir no a las distracciones y al desperdicio de tiempo. Muchas personas nunca llegan a ser ricas porque invierten más tiempo en entretenimiento pasivo que en desarrollo personal. En lugar de pasar horas viendo redes sociales o programas de televisión sin propósito, utiliza ese tiempo para aprender algo nuevo, para planificar tu futuro financiero, para investigar oportunidades de inversión o para hablar con personas que puedan ayudarte a crecer. Además, delega tareas de bajo valor. Si algo puede hacerse por alguien más, o si no genera un impacto significativo en tu vida o negocio, déjalo ir. Tu tiempo es demasiado valioso como para gastarlo en cosas que no te acercan a tus metas. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante: el poder de la frugalidad. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett vive con humildad. Todavía reside en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. No tiene autos de lujo, no viaja en aviones privados y desayuna en McDonald's casi todos los días. ¿Por qué? Porque sabe que la riqueza no se trata de aparentar, sino de construir valor real. Buffett dijo una vez: si compras cosas que no necesitas pronto, tendrás que vender cosas que sí necesitas. Esta frase refleja una verdad profunda. Muchas personas arruinan su futuro financiero por gastar en lujos innecesarios. Compran ropa cara, coches costosos o casas demasiado grandes solo por impresionar a otros. Pero al final, terminan atrapadas en un ciclo de deuda, sin libertad financiera. Por eso, aprende a distinguir entre gastos necesarios y gastos superfluos. Invierte en lo que te ayuda a crecer y evita gastar en cosas que solo aumentan tu gasto mensual sin generar ningún retorno. La verdadera riqueza no se ve en el exterior, sino en el balance bancario, en la tranquilidad financiera y en la capacidad de dormir bien por la noche, sin preocuparte por el dinero. Otro punto crucial es construir múltiples fuentes de ingreso. Buffett nunca dependió de un solo salario. Desde joven, buscó maneras de generar dinero de diferentes formas, repartiendo periódicos, vendiendo acciones, comprando pequeños negocios. Creía firmemente en diversificar sus fuentes de ingreso para reducir riesgos y aumentar su seguridad financiera. Hoy en día, gran parte de su riqueza proviene de los negocios que posee, de los dividendos que recibe por sus acciones y de sus inversiones inteligentes. Si quieres alcanzar la verdadera independencia financiera, debes dejar de depender únicamente de tu salario. Crea otras formas de generar ingreso: inversiones, negocios secundarios, bienes raíces, royalties, etc. Cuantas más fuentes tengas, más estable será tu futuro económico. Y hablando de ingresos, es vital rodearte de las personas correctas. Buffett cree firmemente que el entorno influye enormemente en nuestro éxito. Por eso, se rodea de personas inteligentes, éticas y con mentalidad similar. Uno de sus mejores ejemplos fue Charlie Munger, su socio durante décadas. Buffett decía: te moverás en la dirección de las personas con las que te relacionas. Si pasas tiempo con personas ambiciosas, disciplinadas y con conocimientos, naturalmente absorberás esas cualidades. Pero si tu entorno está lleno de personas negativas o sin metas, te arrastrarán hacia abajo. Por eso, elige cuidadosamente a tus amigos, mentores y socios. Tu futuro financiero depende de ello. Finalmente, Buffett también cree en dar de vuelta y mantener la humildad. A pesar de su inmensa fortuna, sigue siendo una persona sencilla y comprometida con el bien común. Ha prometido donar más del 99% de su riqueza, principalmente a través de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Giving Pledge. Para él, el dinero debe ser una herramienta para ayudar a los demás, no solo para lujo personal. No se trata solo de donar millones, sino de ser generoso con tu tiempo, tu conocimiento y tu ayuda. Buffett mentoriza a jóvenes inversores, comparte ideas libremente y prioriza el legado sobre el valor neto. La verdadera sucesión financiera no solo consiste en acumular dinero, sino en usarlo sabiamente, ayudar a otros y mantener los pies en la tierra. En resumen, el secreto de la riqueza no está en tener mucha suerte o un coeficiente intelectual elevado. Está en aplicar principios simples pero poderosos: invertir temprano, controlar las emociones, evitar la deuda, aprender constantemente,
rodearse de buenos ejemplos y vivir con humildad y propósito. Buffett no llegó a donde está por casualidad, sino por disciplina, paciencia y una visión clara del largo plazo. Entonces, ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir postergando tus sueños financieros o vas a empezar hoy a construir el futuro que mereces? ¿Vas a seguir creyendo que es demasiado tarde o vas a actuar ahora con determinación para sembrar las bases de tu propia libertad financiera? La elección es tuya. Pero recuerda, el mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Imagina por un momento que estás frente a una persona cuya vida ha sido tan impactante que sus decisiones no solo cambiaron su destino, sino también el de millones de personas alrededor del mundo. Esta persona es Warren Buffett, el inversor más exitoso de todos los tiempos. Pero no lo imagines como a alguien distante o inalcanzable. Más bien piensa en él como en un maestro sabio, sentado frente a ti, hablándote directamente, compartiendo contigo las lecciones más importantes que aprendió durante décadas de experiencia financiera. Warren Buffett tiene una frase que resume perfectamente su filosofía. Alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Quiere decir que todo lo bueno que tenemos hoy en nuestra vida fue sembrado antes, muchas veces por nosotros mismos o por quienes nos precedieron. Y si quieres disfrutar de una vida rica, plena y estable mañana, debes comenzar a actuar hoy. El primer principio que debes entender es el poder del interés compuesto. Este es un concepto tan poderoso que Buffett lo llama la octava maravilla del mundo. No se trata solo de invertir dinero, sino de permitir que ese dinero crezca año tras año, generando más dinero. Es como si cada semilla que plantaras diera frutos, y esos frutos, a su vez, produjeran nuevas semillas que también se convierten en árboles frutales. Por ejemplo, si inviertes $1,000 y esa inversión crece un 10% anual, al cabo de 30 años tendrás más de $17,000. Si empiezas con 10,000, terminas con casi 170,000. Con 100,000 llegas a casi 1,800,000. Y todo esto sin hacer nada adicional. Solo dejaste que el tiempo hiciera su magia. Pero para que esto funcione, debes comenzar cuanto antes. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. Lo importante no es cuándo comienzas, sino que comiences. Porque el interés compuesto no premia a quien tiene más dinero desde el principio, sino a quien da el primer paso y sigue firme año tras año. Sin embargo, antes de invertir, hay algo crucial que debes hacer: eliminar deudas costosas, especialmente aquellas con altos intereses. Buffett dice que si debes dinero al 20% de interés anual, lo primero que harías con cualquier ingreso que tuvieras sería pagar esa deuda. Porque mientras tus inversiones ganen solo un 10% y tus deudas te cobren 20%, estarás retrocediendo. Así que antes de pensar en invertir, límpiate de deudas. Elimina esa carga que te frena y libera espacio para que el dinero fluya hacia tu futuro. Una vez que estés libre de esas cargas, podrás enfocarte en construir riqueza verdadera. Otro consejo fundamental de Buffett es invertir únicamente en lo que entiendes. Él nunca invierte en cosas que no comprende profundamente. Por eso no invierte en criptomonedas, ni en NFTs, ni en acciones virales. Para él, el riesgo no está en lo desconocido, sino en operar sin conocimiento. Él compra empresas con fundamentos sólidos, negocios que han estado presentes durante décadas y que probablemente estarán ahí dentro de 50 años. Por eso invierte en compañías como Coca-Cola, Apple o American Express. Empresas que generan ingresos reales, tienen marcas fuertes y ofrecen valor duradero. Antes de invertir en cualquier empresa, pregúntate: ¿realmente entiendo cómo funciona este negocio? ¿Sé cómo gana dinero? Si no puedes responder claramente, tal vez no sea el momento adecuado para entrar. Un buen inversor no apuesta al azar, estudia, analiza y decide con información. Un punto clave en la estrategia de Buffett es buscar empresas con un foso económico. Esto significa encontrar negocios con ventajas competitivas que los mantengan seguros frente a la competencia. Puede ser una marca reconocible mundialmente, una patente exclusiva, una red de distribución única o unos costos extremadamente bajos. Piensa en Coca-Cola. Su nombre es conocido en cualquier parte del mundo. Esa es una ventaja que no se construye en un día, sino que toma décadas. Así que antes de invertir en cualquier empresa, pregúntate: ¿qué protege a esta empresa del resto del mercado?
¿Tiene algo único que la mantenga a salvo de la competencia en el largo plazo? Si la respuesta es no, sigue buscando. ¿Sabías que uno de los empresarios más exitosos e influyentes del siglo XX fue Henry Ford? Él fue pionero en la creación de la producción en masa de automóviles en la línea de ensamblaje. Se convirtió en un símbolo de la industria estadounidense y cambió la historia de la industria automotriz. Imagina que podría ser el próximo Henry Ford y crear una revolución en cualquier oficio que desees emprender. Todo lo que tienes que hacer es aprender los principios del trabajo y la vida de Henry Ford, comenzar a seguirlos y alcanzar nuevos horizontes. Tus habilidades pueden superar cualquier expectativa. Mira este video hasta el final para aprender cómo potenciar tus habilidades un 200%. Este es un canal sobre riqueza y éxito. Suscríbete y conviértete en la persona de la que todos hablarán. Henry Ford es uno de los empresarios más famosos del mundo. Nació en 1863 en la granja de su padre en Michigan. A la edad de 12 años, cuando vio la primera locomotora, decidió que crecería y construiría el motor él mismo. Henry no olvidó su objetivo y en 1903 fundó la compañía Ford Motor, después de lo cual comenzó a producir autos Ford A. Los años de arduo trabajo no fueron en vano, y en 1914 había más de 10 millones de automóviles, o el 10% de todos los autos en el mundo. Ford utilizó una estrategia única para lanzar la producción en masa de automóviles en ese momento. El empresario creó un furor en la industria estadounidense cuando comenzó a usar planes de producción a gran escala, partes estandarizadas e intercambiables, y una cinta transportadora en movimiento. Lo más importante es que Ford aprendió a gestionarse a sí mismo, a construir una disciplina y productividad increíbles en las personas con las que trabajaba, y pudo demostrar que cualquier movimiento comienza pequeño, pero conduce a lo que uno desea. A continuación, vamos a hablar sobre cómo alcanzar metas de cualquier magnitud. No hay límite para la perfección, no hay fin para la perfección. Es mejor poner toda tu energía en perfeccionar una buena idea que tienes en lugar de perseguir una nueva cada vez. Para crear un automóvil accesible para todos, Ford buscó formas de hacer que la producción fuera más rápida y barata. Ford fue el primero en poner la producción en fábrica, en la línea de ensamblaje, y perfeccionó esta idea durante muchos años, haciéndola ideal. Ford creía que el trabajo puede hacerse más fácil a través de una gestión hábil, y que facilitar el trabajo conduce a una producción más barata. Por eso introdujo la regla, ni un paso o inclinación extra. Esto fue seguido por 2 líneas de cinta transportadora en la fábrica, donde el tiempo de ensamblaje se redujo 6 veces, de 12 horas a 2 horas, una para personas bajas y otra para personas altas. El equipo de Ford exploró y aplicó cualquier detalle, por pequeño que fuera, si permitía producir más y más rápido. El sentido de la vida es el trabajo. El empleador está obligado a trabajar más duro que sus subordinados. Con otro autor, esta frase habría sido parte de un discurso motivacional sobre la importancia de la imagen del gerente, quien, con su ejemplo, debería inspirar a sus subordinados a trabajar más duro, pero Ford no enseñaba a ser un modelo a seguir. Solo veía el trabajo diario significativo como una forma segura de vivir la vida con dignidad. El trabajo era para él la piedra angular sobre la que descansa el mundo. Solo a través del trabajo se pueden resolver problemas, sin excluir los problemas mundiales. Ford trabajó duro y exigió lo mismo de los demás. Pasaba más tiempo en el taller que en su propia oficina. En los primeros años de la Ford Motor Company, con presupuestos limitados, era al mismo tiempo director, presidente, ingeniero jefe y dibujante. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo y decreta: no hay nada que me detenga, lo conseguiré. Solo comenta eso, y sabré que eres digno o digna de ser exitoso o exitosa. Comenta: no hay nada que me detenga, lo conseguiré. Continuemos. Confrontando a los competidores. El tiempo dedicado a luchar contra la competencia es tiempo perdido para trabajar. Aquí es importante aclarar que por competencia, Ford se refería a actos malintencionados contra sus competidores, encontrar trapos sucios sobre su oponente, difamarlo en la prensa, infiltrarse en la producción de otro para sabotearlo,
incitar a los trabajadores de los competidores a hacer huelga. Para él, era un crimen interferir de alguna manera en los asuntos de los demás. Un competidor lo está haciendo mejor. La única respuesta es trabajar aún mejor tú mismo. El consumidor lo resolverá más tarde. ¿Cómo funciona la competencia desleal? Ford Motor Company lo experimentó en los primeros años. Desde su fundación y durante casi una década, Ford demandó a un grupo de fabricantes de automóviles sin escrúpulos que querían usar la masa de la patente para eliminar a los competidores peligrosos. La redacción de la patente era muy descriptiva. El dibujo era esquemático, por lo que cualquier automóvil encajaría en la definición. Mientras Ford intentaba demostrar la originalidad de la idea, sus oponentes difundían rumores. Los propietarios de Ford serían procesados, multados e incluso encarcelados. Tuvo que emitir una refutación en la prensa. Un texto detallado describió los detalles del caso y prometió proteger a los compradores de los costos legales con un fondo de seguros de $12 millones. Después de que se publicó la nota, las ventas se duplicaron y no más de 50 personas solicitaron ayuda al fondo. El litigio haría famoso a Ford. El caso llegaría hasta la Corte Suprema y provocaría una revisión de la ley de patentes. Su nombre estaría constantemente en los titulares, primero de manera positiva, luego de manera negativa. Surgiría un patrón que se confirmaría más de una vez en el futuro. Cuanto más exitosa era la Ford Motor Company, más negativas eran las reseñas sobre su propietario. Gestión del exceso. La gestión excesiva es peor que la gestión inexistente. Cuando muchas personas trabajan juntas, el principal mal a combatir es la gestión excesiva. Ford creía que no debería haber papeleo innecesario ni puestos innecesarios en la fabricación. El papeleo causa confusión y burocracia innecesaria, y las iniciativas se pierden en ella. Si un empleado tiene sugerencias, deseos o quejas, puede dirigirse personalmente al gerente adecuado, en lugar de intercambiar cartas entre departamentos. En el equipo, se le da demasiada importancia a los puestos, lo que genera el deseo de tener aún más estatus, pero no responsabilidad. Los puestos más altos intentan dividirla entre los subordinados. El resultado es que nadie es responsable de nada. Ford sugiere que la única salida es abolir los puestos innecesarios. Algunos deben mantenerse porque la ley lo requiere. Otros son necesarios para la sociedad y el resto debe ser eliminado. Si puede haber comunicación informal entre el supervisor y el subordinado, los problemas se resolverán más rápidamente, pero debería tratarse sobre la producción, no sobre el ocio. Ford no era un defensor del trabajo en equipo y de una atmósfera amigable en la fábrica. La fábrica no es una sala de estar. El trabajador debe realizar su tarea, no socializar con sus colegas. No necesita saber sobre los negocios del taller vecino. Ford fue constantemente criticado por esto. Aunque su posición era clara, con un turno de 8 horas y varios descansos de 15 minutos, una conversación con un colega solo distraerá del trabajo o del descanso. Cultiva un maestro por ti mismo. Da un experto al enemigo. No tenemos un lugar hecho a medida. Nuestros mejores trabajadores crean su propio lugar. Con la debida diligencia y talento, un empleado podía ascender hasta un puesto de gestión, pero tenía que empezar desde abajo. El trabajo en la línea de ensamblaje se dividió en 3 categorías. La primera era para personas recién contratadas. La segunda era para aquellos ya entrenados, y la tercera era para los más experimentados. Luego, un trabajador podía pasar a una producción más compleja o convertirse en capataz, luego en subgerente de sitio, gerente de sitio, subgerente de taller, etc. Esta regla nació de la interacción de Ford con los muchos expertos que repetidamente fueron invitados a la producción para dar consejos. Ford no trabajó con ninguno de ellos porque preferían llamar a demasiadas cosas imposibles. Los artesanos que se abrieron camino desde abajo no conocían tales palabras y a menudo introducían innovaciones imposibles sin saber que eran imposibles. No se crearon obstáculos en el camino de un simple trabajador al director. Sin embargo, Ford a menudo argumentaba cuántas pocas personas estaban dispuestas a dar siquiera el primer paso. Un ascenso significaba más paga, más trabajo y más responsabilidad. No todos los trabajadores estaban preparados para ello. Según Ford,
Solo el 25% quería convertirse en capataz. Y aún así, la mayoría solo por el dinero, no por las perspectivas de crecimiento profesional y personal. El resto estaba satisfecho con el trabajo monótono en la línea de ensamblaje, que no era demasiado oneroso. Preferían aferrarse a sus trabajos en lugar de buscar un ascenso. Parecería que un banco es un buen lugar para guardar tu dinero. Difícilmente alguien pensaría en los secretos que se esconden detrás de las paredes de esta institución financiera. Excepto que el multimillonario Henry Ford afirmó: «Es una suerte que muchas personas no sepan cómo funciona el sistema bancario, porque eso llevaría a una revolución». El nivel de educación financiera aún no es tan alto, y esta es una de las razones de la gran disparidad de riqueza en el mundo. No puedes hacerte rico a menos que sepas cómo manejar el dinero. Hoy, compartiré contigo los secretos bancarios que solo los ricos conocen. ¿Cómo hacen dinero los bancos con tu dinero? ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer con él para que no caiga en los bolsillos de banqueros codiciosos? Puedes descubrirlo ahora mismo. Tan atrás como en el siglo VII a.C., la próspera ciudad de Babilonia tenía a sus primeros banqueros lujosos que prestaban dinero con interés. Fue entonces cuando aparecieron los primeros billetes de banco y tenían el mismo valor que el oro. La palabra banco tiene raíces italianas y proviene de banco, que significa mesa. Originalmente, los bancos se ocupaban de cambiar grandes sumas de dinero por pequeñas, cambiar monedas y otras operaciones con efectivo. Pero con el desarrollo de las economías de los diferentes países, las oficinas iniciales ampliaron considerablemente la lista de servicios que ofrecían. El primer banco privado oficial en el mundo se considera un cartel de prestamistas privados de Génova, unidos en la Asociación de San Jorge en el siglo XII. El banco otorgó el primer gran crédito a las autoridades de la República de Génova para la guerra en 1148, y estos, a su vez, en cuenta de la cancelación de las deudas acumuladas, autorizaron a la asociación a recaudar algunos impuestos de los ciudadanos. Hasta 1407 se formó la política interna de la organización, después de lo cual se formó oficialmente el Banco de San Jorge. En aquel entonces, la gente comenzó a tener una actitud dual hacia el sistema bancario. Por un lado, era una herramienta financiera sólida y conveniente, pero por otro lado, todos consideraban a los banqueros como avaros o astutos estafadores. Además, los prestamistas eran privados de la comunión y de un entierro cristiano normal. Es difícil decir que en los tiempos modernos, en la mente de las personas, la actitud hacia los banqueros ha cambiado drásticamente. Esta situación está bastante justificada, porque el sistema bancario y los principios de su funcionamiento todavía generan desconfianza. No cabe duda de que incluso tu banco tiene secretos, y ahora te contaré más sobre ellos. Los bancos no guardan dinero. Los depósitos a menudo se publicitan como una de las herramientas más confiables para ingresos pasivos. El único problema es que en muchos países esta opción de ingresos simplemente no funciona. Después de todo, la tasa de interés del depósito nunca cubrirá la tasa de inflación. Por ejemplo, según las estadísticas de 2023, los principales bancos en Suiza ofrecen una tasa de interés sobre depósitos de no más del 1.5%, mientras que la tasa de inflación promedio es del 2%. Podemos concluir que tus ingresos serán completamente devorados por la inflación. Los bancos a menudo reducen intencionalmente las tasas de interés porque no les beneficia tu riqueza. Sin embargo, es rentable para ellos mantener este dinero, porque al permitir que las personas abran depósitos a una tasa de interés baja, prestan este dinero a otros clientes en forma de préstamos con una tasa de interés ligeramente más alta, ganando dinero en la diferencia entre las dos tasas de interés. Además, las autoridades también están interesadas en tales manipulaciones con tu dinero. Los bancos hacen que su dinero circule. Esto significa que no solo el propietario tiene acceso al depósito, ahora el gobierno también tiene algún nivel de control sobre el dinero del ciudadano, lo que lleva a que los súper ricos busquen formas de proteger su riqueza. Los mayores clientes de los bancos son los bancos mismos. Los bancos existen para servirse a sí mismos. Servir a otros clientes es secundario. Todo el dinero depositado en un banco
se convierte en su activo. Todo el dinero prestado del banco sigue siendo su activo. El banco está en una posición casi infalible, por lo tanto, siempre actúa en su propio interés. Los bancos nunca lucharán por la persona que guarda el dinero en ellos. Luchan por más intereses y control. El hecho es que una vez que estás en el banco, tu dinero ya no es solo tu propiedad. También se convierte en un activo del banco. El límite de crédito de un banco siempre depende de cuántos depósitos tiene, y la relación siempre es injusta. Los bancos no dan dinero a personas que parecen pobres. Los banqueros son los profesionales mejor vestidos del mundo y juzgan consciente o inconscientemente la apariencia de quienes los rodean. Si un cliente no se ve bien, el banco no querrá darle un préstamo. Si el prestatario parece que necesita el dinero, probablemente no lo obtendrá. Si parece que no lo necesita en absoluto, probablemente obtendrá lo que quiere. La única excepción a esta regla es tener una cuenta bancaria. En ese caso, el personal puede averiguar con certeza si la persona es realmente rica. Pero si no hay cuenta, evaluarán al cliente por su apariencia y sacarán conclusiones basadas en ello bastante rápido. Los banqueros obtienen una bonificación anual por los préstamos emitidos. Por supuesto, la bonificación no va a todos los empleados, sino solo a aquellos que son responsables de emitir préstamos. Por lo general son gerentes, y esto no es algo malo. La bonificación depende de los préstamos otorgados. Por supuesto, no deberían ser poco confiables. Todos en el banco quieren un pago extra al final del año, por lo que pueden estar más dispuestos a aprobar solicitudes más cerca de ese momento. Con mayor frecuencia, esto sucede de manera inconsciente. Al comienzo del año, el gerente no siente presión para aprobar préstamos, pero hacia el final del año, hay un temor de perder la bonificación al no aprobar suficientes solicitudes. Además, nadie quiere ser etiquetado como incompetente. Así, si el cliente no obtiene el dinero, el empleado del banco perderá la bonificación anual. Así es como lo usan las personas ricas. Vienen al banco para obtener la cantidad máxima posible, porque tienen la garantía y la credibilidad necesarias. Los bancos ganan dinero contigo y con tu nombre. Los bancos tienen un recurso muy valioso, una base de datos de clientes, y la convierten con éxito en nuevas ofertas, aumentando sus ganancias. Además, no es raro que los bancos vendan en secreto sus bases de clientes a otras instituciones financieras. Por ejemplo, a oficinas que se dedican a microcréditos o incluso a estafadores. Todo depende de cuán concienzudos sean los empleados del banco. También debemos mencionar las comisiones que se cobran en tus tarjetas de crédito. Aquí hay dos formas de sacar provecho de ti. Ofrecerte una tarjeta con un estatus particular, por la cual tendrás que pagar una tarifa, o pueden cobrarte un llamado impuesto oculto. Simplemente te cobran por usar tu tarjeta de crédito. Esto se hace completamente sin que lo notes. Después de todo, cuando compras bienes con tarjeta de crédito, el impuesto debería imponerse al vendedor. El vendedor, a su vez, inflará el precio de los bienes y como resultado, esencialmente estás pagando el impuesto oculto. Mejores condiciones para los ricos. Los bancos son negocios como cualquier otro negocio. Tienen accionistas a quienes deben rendir cuentas. Si el modelo de negocio no es rentable, no sobrevivirán. Es por eso que se sienten mucho más cómodos prestando dinero a una persona rica que a una persona pobre. Esto se debe a que si la persona rica no puede devolver el préstamo, puede vender parte de su negocio para pagarlo. Además, los bancos hacen esto para asegurarse de que puedan obtener un préstamo de una persona rica en caso de que el banco quiebre. Maneja tus finanzas adecuadamente. La información que compartí hoy, por supuesto, no te insta a renunciar completamente a trabajar con los bancos. Simplemente vale la pena reflexionar sobre algunos aspectos de la gestión de tus finanzas personales. Por ejemplo, en lugar de hacer un depósito, tal vez sea mejor invertir tu dinero o invertirlo en un negocio. Y en lugar de usar tu tarjeta de crédito, a veces es mejor pagar en efectivo para no convertirse en una víctima del impuesto oculto. No dejes que el sistema te engañe, ya que es la única forma de hacerse rico hoy en día. Ford dedicó toda su vida a la producción de vehículos para todos. Y para que la producción tuviera éxito, necesitaba los principios correctos de trabajo, organización y fábricas.
Tenían un cartel colgado en la puerta de la fábrica que decía: "Recuerda que Dios creó a los hombres sin piezas de repuesto". El empresario describió su experiencia en el libro Mi vida, mis logros, y sigue siendo un manual para personas de negocios en todo el mundo. Esto es lo que sabemos sobre los secretos de la producción exitosa de Henry Ford. La mejora constante fue un factor clave en el trabajo del rey del automóvil. Cada empleado podía participar en el desarrollo de la producción y sugerir cómo hacerla más eficiente. Trabaja mejor que ayer. Solo de esta manera puedes proporcionar ayuda y servicios para todos los países. Siempre puedes lograrlo. Ford siempre siguió el principio: es mejor vender una gran cantidad de autos con un pequeño margen de ganancia que una pequeña cantidad con un gran margen de ganancia. Hacer lo imposible posible ha acompañado continuamente a la Ford Motor Company a lo largo de su camino de desarrollo y se ha convertido en líder de la industria. Me niego rotundamente a pensar que algo es imposible. No creo que haya al menos una persona en la Tierra que sea experta en un área determinada y pueda afirmar la posibilidad o imposibilidad de algo con confianza. La automatización de todo lo que se puede automatizar se ha convertido en una ventaja competitiva de la compañía. En las instalaciones de Ford no se procesaba manualmente ni un solo asunto. No se realizaba manualmente ni un solo proceso. No creemos que ningún proceso manual sea el mejor y el más barato. Para perfeccionar una producción, es esencial tener una gestión eficaz. Esto es lo que sabemos sobre las prácticas y secretos de gestión de Henry Ford. Al contratar empleados, el empresario se oponía firmemente a las personas competentes. Creía que la ola iba a llevar a una persona capaz al lugar correcto que le corresponde por derecho. Cada persona que se unía a la compañía comenzaba desde abajo y tenía las mismas oportunidades que todos, y el crecimiento y promoción posteriores eran solo cuestión de su voluntad. Nunca invitamos a personas competentes. Cada uno debe comenzar desde el peldaño inferior de la escalera profesional. No nos importa la experiencia pasada. Nunca preguntamos sobre el historial de la persona. No estudiamos el pasado, sino a la persona. Solo deben tener una cosa: la voluntad de trabajar. En cuanto al crecimiento profesional, Ford tenía razón al decir que el empleado promedio valora un trabajo decente más que un ascenso. El deseo de los trabajadores de crecer hoy en día es más la excepción que la regla. Apenas más del 5% de los que reciben salarios estarían dispuestos a asumir la responsabilidad de aumentar la fuerza laboral o los salarios. Por lo tanto, la principal dificultad no es encontrar personas que merezcan un aumento, sino aquellas que quieran obtenerlo. El empresario dijo: las personas exitosas se adelantan durante el tiempo que otros desperdician, y teniendo entusiasmo, puedes lograr cualquier cosa. La pasión es un brillo en tus ojos, la rapidez de tu caminar, la fuerza de tu apretón de manos, la poderosa explosión de energía y la voluntad de poner en práctica tus ideas. Los entusiastas son luchadores. Henry Ford pensaba que el entusiasmo es la piedra angular de todo progreso. Solo con él es posible el éxito. Sin él solo tienes oportunidades. Ford creía que los pensamientos sobre el futuro, pensar constantemente en cómo hacer más, llevan a un estado mental en el que nada parece imposible. Cuando se ahorra, es fácil llegar al punto en que se vuelve ridículo, consideraba el empresario. Es mejor enseñar a tu hijo cómo gastar dinero que cómo ahorrarlo. Los jóvenes deben aprender a invertir, no a posponer, decía Ford. Deben invertir el dinero que ganan en sí mismos para aumentar su valor y utilidad. Después de llegar a la cima en lo que están haciendo, llegará el momento de apartar la mayor parte de los ingresos como una garantía de seguridad para el futuro. Un negocio absolutamente dedicado al servicio solo tendrá una preocupación por las ganancias. Serán vergonzosamente grandes. El secreto del éxito es servir a los demás. Todas las personas exitosas sirven. Cuanto mayor es el éxito, mayor es el servicio. La riqueza se basa en los servicios y solo llega a través de los servicios. Ford dijo: la riqueza, como la felicidad, nunca se alcanza cuando se busca directamente. Llega como un subproducto de proporcionar un servicio útil. ¿Cómo sirves tú? No hay hombre vivo que no pueda hacer más de lo que cree que puede.
Eres completamente ignorante de tus capacidades, por lo que nunca concentras tus esfuerzos en una tarea. Pasas 1 hora de tu día en una cosa, 3 horas en otra, pero nunca te concentras en una tarea. Cuando te concentras en tu vida, todo lo imposible se vuelve posible. Concéntrate. Puedes hacer más de lo que crees que puedes. He observado que la mayoría de las personas se adelantan durante el tiempo que otros desperdician. Cada uno de nosotros tiene 24 horas al día, pero solo unos pocos utilizan este tiempo para alcanzar el éxito, mientras que el resto fracasa. ¿Por qué sucede esto? La cuestión es que algunas personas gestionan su tiempo de manera efectiva, mientras que otras están bajo el control de su tiempo. Algunas personas dictan su día, mientras que otras permiten que su tiempo dicte la dirección de su camino. Si fracasas, fracasas porque estás malgastando tu tiempo. Si tienes éxito, lo haces a través de una gestión del tiempo efectiva. No hay nada particularmente difícil. Nada es particularmente difícil cuando lo divides en pequeños trabajos. Henry Ford dijo, no hay grandes problemas, solo hay muchos problemas pequeños. Cuando lo piensas, realmente puedes ver que en realidad no hay nada complicado. Escalar una montaña paso a paso. Los pasos individuales no son tan difíciles como la escalada en sí. Las soluciones sostenibles a grandes problemas, paso a paso, llevarán al éxito. Mantén tus ojos en la meta. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas la vista de tu objetivo. Nunca apartes la vista de tu objetivo. La meta es lo que te motiva, lo que te hace seguir avanzando allí a pesar de cualquier obstáculo. Siempre debes ver lo que quieres llegar a ser. Debes ver la meta como si ya estuviera alcanzada. Debes experimentarla en tu imaginación. Pensar es un trabajo duro, y por eso tan pocas personas lo hacen. Es como te preparas. Es trabajo duro. Es donde descubres pequeños matices y preparas tus planes. Ford dijo, en primer lugar, la preparación es el secreto del éxito. Pensar es un trabajo duro, pero quien necesite hacerlo debe prepararse para el éxito. En 1903, Henry Ford tuvo suficiente con $28,000 para organizar el mayor gigante automotriz, la Ford Motor Company, para agosto de 2024. La capitalización bursátil de la compañía es de $42,000 millones. La compañía sigue siendo una verdadera fuerza en la industria automotriz. Está mejorando y sigue siendo viable. Henry Ford será siempre el genio tecnológico de la industria automotriz, que se ha convertido en un ejemplo para absolutamente todos los que quieren ser ganadores. Este es un canal sobre riqueza y éxito. Seamos los mejores juntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos parecen jugar con reglas financieras diferentes? La verdad es que lo hacen. Y hoy voy a revelar su libro de jugadas secreto. Estoy a punto de mostrarte 7 activos que, aunque parecen brillantes en el papel, en secreto te mantienen pobre. Estos no son inversiones oscuras. Son exactamente las que tu asesor financiero recomienda, las que tu familia jura que son seguras y que probablemente posees en este momento. Warren Buffett expuso esto hace años cuando dijo, lo que el sabio hace al principio, el tonto lo hace al final. Mientras los inversores promedio persiguen estos activos populares, los verdaderamente ricos los evitan como si fueran veneno. La industria financiera no te dirá esto porque estas inversiones inteligentes son sus productos más rentables. Cada una representa un malentendido crítico sobre cómo se construye realmente la riqueza, en comparación con cómo la mayoría de las personas piensa que se construye. El último activo que revelaré es el más peligroso, combinando atractivo emocional con destrucción financiera. Es lo que separa a aquellos que logran una riqueza duradera de aquellos que permanecen estresados financieramente a pesar de décadas de arduo trabajo. Quédate hasta el final. Esta información podría ahorrarte cientos de miles de dólares a lo largo de tu vida y finalmente ponerte en el camino hacia la verdadera libertad financiera. Activo número 1. Comprar propiedad como una inversión garantizada. ¿Has oído esto antes? Compra propiedad siempre es una inversión inteligente. Tu padre lo dijo, tu vecino sigue repitiéndolo, incluso tu asesor financiero probablemente esté de acuerdo con un asentimiento. Y sí, los bienes raíces pueden construir riqueza, pero hay una ilusión peligrosa escondida detrás de esta creencia popular. Si esa propiedad no está poniendo dinero en tu bolsillo cada mes, no es un activo, es un ancla financiera pintada de oro.
Pensemos en esto por un momento. Te han dicho toda tu vida que los bienes raíces siempre son una compra inteligente, que nunca bajan de valor. El estadounidense promedio gasta más de $9,000 al año en costos ocultos de propiedad. Mantenimiento, impuestos sobre la propiedad, seguros, cuotas de la asociación de propietarios. Y eso es antes de la hipoteca. En 10 años, eso es más de $90,000 gastados, incluso si la propiedad no se aprecia ni un solo dólar. Si no genera flujo de caja positivo, no está construyendo riqueza. Antes de comprar, hazte esta pregunta crucial. ¿Esta propiedad pondrá dinero en mi bolsillo o solo me dará algo bonito para mirar? Una segunda casa puede sonar como libertad, pero si está drenando tu dinero y tiempo, es solo una carga con una bonita vista. Tomemos a Mike de Chicago, quien compró una cabaña en la montaña creyendo que sería su inversión inteligente. 5 años después, había invertido más de $50,000 en mantenimiento, impuestos y reparaciones. Mientras tanto, su colega Sara invirtió la misma cantidad en una pequeña propiedad de alquiler que genera $600 mensuales después de todos los gastos. La diferencia: el activo paga a Sara, mientras que Mike paga por su activo. ¿Tiene sentido esa distinción? Los ricos no solo compran propiedades que les pagan. Los inversores inteligentes evalúan los bienes raíces a través del lente del flujo de caja primero, la apreciación en segundo lugar. Calculan todos los gastos: hipoteca, impuestos, seguros, mantenimiento, reserva, gestión de la propiedad y asignación por vacantes. Solo si la propiedad aún genera flujo de caja mensual positivo después de estos gastos, debería entrar en tu cartera. Plataformas como Roofstock o Fundrise pueden ayudarte a encontrar propiedades que generen ingresos sin apego emocional. Y si estás pensando, ¿pero qué pasa con mi casa de vacaciones soñada? Aquí hay una solución. Construye primero tu cartera que genere flujo de caja. Luego usa parte de esos ingresos pasivos para financiar tu propiedad soñada. Eso es invertir inteligentemente. Activo número 2. Mantener todo tu dinero en ahorros. Si estás guardando todo tu dinero en una cuenta de ahorros tradicional porque se siente seguro, tengo noticias que podrían incomodarte. Esa seguridad te está costando miles cada año. La mayoría de las personas mayores de 40 años fueron enseñadas a ahorrar diligentemente. Ese era el plan: trabajar, ahorrar, jubilarse. Pero aquí está la trampa de la que nadie te advirtió. La cuenta de ahorros promedio en Estados Unidos paga menos del 0.4% de interés. Mientras tanto, la inflación supera el 3% anual como mínimo. Piensa en eso por un momento. Tu dinero en realidad está perdiendo valor mientras estás sentado en el banco. Sorprendente, ¿no? Hagamos algunas matemáticas sencillas. Ahorras $10,000 durante 5 años al 0.4% de interés. Ganas aproximadamente $200 en total. Pero la inflación al 3% se come más de $1,500 del poder adquisitivo de ese dinero. No estás ahorrando, estás yendo lentamente a la quiebra de una manera muy educada. Esto no se trata solo de números, se trata de respetar el dinero por el que trabajaste tan duro para ganar. Cada dólar que está en una cuenta de bajo interés es un dólar que no está trabajando para ti. En realidad, está trabajando en tu contra. Los bancos tradicionales no están diseñados para hacer crecer tu riqueza. Están diseñados para usar tus depósitos para hacer crecer la suya. Tomemos a Janet de Portland, quien mantuvo $50,000 en su cuenta de ahorros tradicional por seguridad. Durante la última década, ese dinero perdió más de $15,000 en poder adquisitivo debido a la inflación. Compáralo con su hermano Tom, quien movió sus ahorros a una cuenta de alto rendimiento que paga 4.5% y en realidad ganó poder adquisitivo durante el mismo periodo. Misma seguridad, ambos asegurados por la FDIC, resultados dramáticamente diferentes. La solución: mueve ese dinero a una cuenta de ahorros de alto rendimiento o a una cuenta del mercado monetario. Muchas están pagando 4% o más en este momento con la misma protección de seguro de la FDIC. Bancos en línea como Ally, Capital One o Marcus by Goldman Sachs ofrecen tasas significativamente más altas que los bancos tradicionales. Para ahorros a más largo plazo, considera los bonos de ahorro que se ajustan automáticamente con la inflación. Tu dinero merece más respeto que un retorno del 0.4%. Activo número 3. Comprar un auto nuevo como recompensa. Has trabajado duro toda tu vida.
Has criado una familia, construido una carrera, y ahora piensas que mereces ese auto nuevo reluciente en la vitrina del concesionario. Eso es lo que la sociedad te dice. Te lo has ganado. Pero aquí está la verdad. No anuncian que comprar un auto nuevo en o cerca de la jubilación no es una recompensa. A menudo es un revés financiero disfrazado de vuelta de victoria. Los números fríos y duros no mienten. El auto nuevo promedio pierde entre 15 y 20% de su valor en el momento en que lo conduces fuera del lote. Dentro de 5 años, típicamente ha perdido más del 50% de su valor. Deja que eso se asimile por un segundo. La mitad de tu dinero, desaparecida, así de simple. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de depreciación tú mismo? Ese reluciente SUV de $50,000 que estás mirando, en 5 años valdrá alrededor de $22,000, si tienes suerte. Eso no es una inversión, es una pérdida garantizada de $28,000. Lo que hace esto particularmente devastador para aquellos mayores de 40 años es el costo de oportunidad. Esa pérdida de $28,000 no es solo dinero perdido, es dinero que podría haber estado generando rendimientos en tu cartera de jubilación durante años. Invertido de manera conservadora al 7%, esos $28,000 crecerían a más de $55,000 en 10 años, sin que agregues un solo centavo más. Considera lo que hizo Jim de Texas. En lugar de comprar nuevo, adquirió un modelo de 2 años del mismo vehículo que quería, con poco kilometraje y la mayoría de la garantía aún vigente. El precio, $35,000 en lugar de $50,000. Misma comodidad, mismas características, misma fiabilidad, pero $15,000 aún en su cuenta de inversión. 5 años después, ambos autos tendrían valores similares, pero los ahorros iniciales de Jim continuaron creciendo. ¿Ese olor a auto nuevo realmente vale decenas de miles de dólares? Creo que ambos sabemos la respuesta. La alternativa más inteligente. Compra un vehículo de 2 a 3 años con poco kilometraje. Obtendrás la mayoría de las mismas características y fiabilidad, pero evitarás el período de depreciación más pronunciado. Usa recursos como Carfax y inspecciones previas a la compra para asegurarte de que estás obteniendo un vehículo de calidad. O considera arrendar si realmente deseas un auto nuevo cada pocos años, aunque esa rara vez es la opción más económica. La verdadera libertad financiera no se trata de conducir algo llamativo. Se trata de saber que tu dinero está trabajando para ti en lugar de drenarse en tu entrada. Pero si pensabas que los autos eran malos para tu billetera, espera hasta que veas lo que sucede cuando esa oportunidad de negocio con la que has estado soñando se convierte en una prisión financiera. Activo número 4. Iniciar un negocio sin un plan para dar un paso atrás. Has pasado décadas trabajando para otros, construyendo sus sueños en lugar de los tuyos. Así que ahora quieres ser tu propio jefe, iniciar ese pequeño negocio en el que has estado pensando durante años, construir algo que finalmente te brinde la libertad que mereces. Suena perfecto en el papel, ¿no es así? Desafortunadamente, hay una dura realidad esperando a la vuelta de la esquina. Aquí está lo que nadie te dice en esos seminarios de negocios inspiradores. Poseer un negocio no es libertad a menos que pueda funcionar sin ti. Déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has conocido a un propietario de pequeña empresa que parece más estresado y ocupado que cuando tenía un trabajo regular? Eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 20% de las pequeñas empresas fracasan en el primer año y el 50% para el año 5. Pero aquí está la verdadera trampa. Incluso los negocios exitosos a menudo se convierten en trabajos de tiempo completo con horas más largas y más estrés, solo con un título más elegante en tu tarjeta de presentación. Pregunta a cualquier propietario de pequeña empresa honesto sobre su equilibrio entre trabajo y vida y muchos se reirán. Están respondiendo correos electrónicos a las 11 de la noche, trabajando los fines de semana y, con frecuencia, ganando menos por hora de lo que ganaban como empleados. ¿Por qué? Porque construyeron un trabajo, no un sistema de negocio. Son esenciales para cada operación, cada decisión, cada interacción con el cliente. Y eso no es libertad, es una jaula que construiste tú mismo. Toma a María, quien dejó su trabajo corporativo para abrir una panadería. 5 años después, es exitosa según la mayoría de las medidas, pero no ha tomado vacaciones en 3 años. Trabaja más de 70 horas semanales
y no puede recordar la última vez que cenó con su familia sin ser interrumpida por una llamada de trabajo. Contrasta esto con David, quien inició una empresa de gestión de propiedades pero inmediatamente construyó sistemas, contrató personal clave y ahora puede tomarse 2 meses de descanso anualmente mientras el negocio continúa generando ingresos. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre María y David? Uno construyó un trabajo, el otro construyó un sistema. Si estás iniciando un negocio, aquí tienes exactamente qué hacer antes de siquiera abrir tus puertas. Comienza mapeando las 3 funciones principales de tu negocio. Para la mayoría de los negocios, estas son operaciones, ventas o marketing y administración financiera. Para cada una de estas áreas, diseña un proceso clave que pueda ser delegado desde el primer día. Esto podría ser la incorporación de clientes en operaciones, correos electrónicos de seguimiento en ventas o procesamiento de facturas en finanzas. Luego, selecciona herramientas específicas para automatizar cada proceso. Tal vez Calendly para programación, MailChimp para secuencias de correo electrónico, QuickBooks para facturación o Notion para documentación y seguimiento de procesos. Comienza con este marco, luego lee El mito del emprendedor de Michael Gerber o Construido para vender de John Warrillow para obtener estrategias más profundas sobre cómo crear un negocio que funcione sin ti. Recuerda, si no puedes tomarte unas vacaciones de 2 semanas en tu primer año de negocio sin que todo se venga abajo, lo que construiste no es una empresa, es una celda con Wi-Fi. La verdadera libertad emprendedora llega cuando tu negocio genera ingresos, estés presente o no. Esa es la diferencia entre estar ocupado y ser libre. Y eso, amigo mío, es el juego que los verdaderamente ricos aprendieron a jugar desde el principio. Activo número 5. Seguros de vida inteiros, esposas financeiras disfrazadas de seguridad. Suena perfecto. Seguro de vida e inversión. Todo en un solo paquete elegante. ¿Quién no querría eso? Tu agente de seguros, sin duda, cree que es brillante. Pero, ¿sabes qué más lo hace pensar eso? Las comisiones que gana cuando te lo vende. Hablemos claro, los seguros de vida enteros, universales, indexados, variables, los nombres cambian, pero la trampa permanece. Veamos los números reales. Un hombre de 45 años que compra $500,000 en cobertura podría pagar $400 al año por un seguro de vida a término. ¿Sabes cuánto pagaría por un seguro de vida entero? $4,000. 10 veces más. Y adivina qué, la mayoría de esa diferencia va a parar a tarifas, comisiones y complejidad innecesaria. ¿Te sorprende esa diferencia? 10 veces más por algo que parece solo un poco mejor. La industria te habla maravillas sobre los rendimientos garantizados y el valor en efectivo acumulado, pero evita mencionar cómo se comparan esos rendimientos con una simple inversión en fondos indexados. ¿Y la parte más dolorosa? Cuando mueres, tu familia generalmente solo recibe el beneficio por fallecimiento. El valor en efectivo que acumulaste durante décadas se queda con la aseguradora. Sí, no te dan ambos. Ese pequeño detalle está enterrado en la letra pequeña de un contrato tan complicado que hasta un profesor de derecho tendría dificultades para entenderlo. Recuerda a Paul de Michigan. Pagó $650 mensuales durante 20 años en una póliza de vida entera. Esos son $156,000 en total. ¿Sabes cuánto tenía en valor en efectivo? $98,000. Su hermano gemelo Mark, en cambio, compró un seguro de vida a término por $50 al mes e invirtió los 600 restantes en un fondo indexado del S&P 500. ¿El resultado? Su inversión creció a más de $380,000 en el mismo periodo. Ambos tenían la misma cobertura de seguro, pero Mark tiene casi 4 veces más dinero invertido. Así que hazte un favor. Si tienes una póliza de vida entera, detente un momento y pregúntate, ¿sabes exactamente cuánto estás pagando en comisiones? ¿Entiendes cómo funciona realmente ese valor en efectivo? Haz lo que hacen la mayoría de los expertos financieros para sí mismos. Compra un seguro de vida a término simple por 20 o 30 años mientras tengas dependientes o deudas e invierte el resto tú mismo en fondos indexados de bajo costo o ETFs. Más control, mejor potencial de crecimiento, total transparencia, menos comisiones y sin contratos de 300 páginas diseñados para confundirte. Estamos más allá de la mitad de esta lista y me pregunto, ¿cuál de estos activos inteligentes has comprado alguna vez?
¿Fue una póliza de seguro de vida entera recomendada por un pariente? ¿O tal vez esa propiedad que nunca dio los rendimientos que esperabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede salvar a otra persona de cometer el mismo error costoso. La industria financiera depende de nuestro silencio, pero juntos podemos desenmascarar estas trampas de riqueza. Activo número 6. Comprar oro en forma de joyería. Bonito, pero nada rentable. Tu tía lo dijo. Tu abuela lo hizo. Comprar joyas de oro es una buena inversión. Ese consejo se siente especialmente reconfortante en tiempos de incertidumbre económica. Pero aquí va la cruda verdad. La mayoría de esa inversión no es más que una declaración de moda con un sobreprecio del 200%. No es una estrategia real para construir riqueza. Cuando compras joyería de oro, no solo estás pagando por el oro. Estás pagando por el diseño, la marca, la mano de obra, los gastos del local comercial y una enorme ganancia para el joyero. Ese collar de $3,000 que tanto te gusta, probablemente solo contiene $800 en oro real. Piensa en eso un momento. Casi el 75% de lo que estás pagando no tiene nada que ver con el oro. Según estimaciones del sector, la mayoría de la joyería de oro pierde entre 30 y 70% de su valor en el momento en que cruzas la puerta de la tienda. ¿Y venderla? Buena suerte. A la mayoría de los compradores solo les importa el peso de fundición, no el valor sentimental ni el nombre del diseñador por el que pagaste un extra hace años. Esta realidad incómoda golpeó a Susan de Dallas cuando, tras 30 años de coleccionar joyería de inversión, trató de venderla para ayudar en su jubilación. Había pagado más de $25,000 por esas piezas. La mejor oferta que recibió fue de $7,600, menos de un tercio de lo que pagó. El joyero fue claro, solo le interesaba el valor del oro fundido. Los diseños, las marcas, los detalles, todo eso no valía nada para ellos. Si realmente deseas invertir en oro como cobertura contra la inflación o para diversificar tu portafolio, necesitas una estrategia mucho más rigurosa. Para oro físico, busca distribuidores certificados como APMX, JM Bullion o la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Verifica siempre que cualquier distribuidor esté acreditado por asociaciones como la National Futures Association o el Better Business Bureau. Desconfía de cualquier sitio web que ofrezca oro a precios significativamente por debajo del mercado. Es una bandera roja enorme. Si prefieres una opción sin complicaciones, considera los ETFs de oro como GLD o IAU, disponibles a través de corredores de renombre como Fidelity, Schwab o Vanguard. Estos fondos se pueden comprar y vender como acciones, con comisiones mucho menores que el oro físico y sin las preocupaciones de almacenamiento. No malinterpretes, la joyería tiene valor emocional y estético. Cuenta historias, guarda recuerdos y puede ser profundamente significativa. Pero no confundas el valor sentimental con valor de mercado. Si la compras por belleza y disfrute, genial. Pero no esperes que financie tu retiro. Sé honesto contigo mismo. ¿Estás haciendo una inversión o estás comprando un lujo? Y si pensabas que eso era complicado, espera a ver el activo final de esta lista. El más peligroso de todos, porque mezcla emociones, expectativas no habladas y una dosis devastadora de silencio. Activo número 7. Prestar dinero a familia y amigos. Noble en intención, desastroso en la práctica, necesitaban ayuda. Tú tenías el dinero. Dijiste que sí, porque eso es lo que hace la gente buena. Y empezó con las mejores intenciones. Pero aquí va lo que pasa después. Ese préstamo empieza a parecer más una donación con condiciones implícitas. Y esas condiciones, nunca aclaradas, se convierten en veneno para la relación. ¿Sin contrato? ¿Sin calendario de pagos? ¿Sin reglas claras? Bienvenido al inicio de años de reuniones familiares incómodas y silencios cargados. Según Bankrate, el 46% de las personas que prestan dinero a seres queridos terminan perdiendo el dinero, dañando relaciones o ambas cosas. Y lo peor, cuando no te pagan, no puedes enviar a una agencia de cobros. Solo te queda cargar con la decepción en silencio. Y, con frecuencia, ver cómo esa persona publica fotos de vacaciones en Instagram mientras tu préstamo sigue sin devolverse. ¿Quieres que continúe con este último activo? Porque se viene la parte más emocional y la más importante. Activo número 7. Continuación. Prestar dinero a familia y amigos. Un atajo hacia el resentimiento financiero. Volvamos a ese momento. Te pidieron ayuda. Dijeron que solo necesitaban un pequeño empujón, que era temporal,
que te pagarían en cuanto se estabilizaran. Y tú, con el corazón lleno de buena voluntad, accediste. Tal vez sin contrato, tal vez con una promesa verbal, tal vez pensando, es mi hermano, ¿qué puede salir mal? Y durante las primeras semanas todo parece bien. Siguen hablándote, incluso te dan alguna señal de que no se han olvidado. Pero con el tiempo, los recordatorios se vuelven incómodos. Las llamadas se hacen menos frecuentes. De pronto, ves que esa misma persona que te dijo que no podía devolverte el préstamo, se compró un televisor nuevo, o fue a un viaje, o cambió de auto. Y tú piensas, ¿y mi dinero? Este no es un escenario raro. De hecho, pasa más de lo que imaginas. Y no solo se pierde el dinero, se pierde la confianza. Se erosiona la relación. Se introduce un desequilibrio invisible que afecta cada reunión, cada conversación, cada cumpleaños compartido. Es una deuda emocional tanto como financiera, y lo peor es que muchas veces nadie se atreve a hablar de ella. Pensemos en Robert, de Nueva Jersey. Le prestó $30,000 a su cuñado para iniciar un restaurante. No hubo contrato, solo un apretón de manos, palabras de gratitud y una promesa de devolverlo en 6 meses. 5 años después, Robert solo había recuperado $2,000. El restaurante fracasó. Su cuñado se declaró en bancarrota y evitó cualquier conversación incómoda desde entonces. Lo peor no fue el dinero, sino que la familia dejó de hablarse. Años de reuniones, afecto y vínculos se deshicieron por un mal préstamo. Entonces, ¿cuál es la solución? No es decirle que no a todo el mundo. No es cerrar el corazón ni vivir con paranoia. Es establecer claridad desde el inicio. Si realmente puedes darte el lujo de regalar el dinero sin que afecte tu economía, hazlo. Pero dilo claro. Te doy esto como un regalo. No espero que me lo devuelvas. Y nuestra relación no cambiará si nunca lo haces. Esa frase puede salvar años de resentimiento. Pero si decides hacer un préstamo, estructúralo como tal. Di, quiero ayudarte, pero valoro demasiado nuestra relación como para que el dinero se interponga, así que vamos a poner esto por escrito. Puedes usar aplicaciones como Loan Builder o plataformas como Zirtu, que permiten establecer acuerdos formales, fechas de pago y hasta recordatorios automáticos, sin tener que perseguir a nadie tú mismo. Y si el dinero es para un negocio, considera convertirte en inversionista en lugar de prestamista. Prefiero invertir en tu idea. Si funciona, los dos ganamos. Si no, no me debes nada. Esto alinea incentivos y elimina esa nube emocional que puede colgarse sobre la relación durante años. Recuerda esta frase: no puedes servir agua de un pozo seco. Ayudar a otros es noble, pero no a expensas de tu estabilidad emocional, tu jubilación o tu tranquilidad. Primero asegúrate tú, luego ayuda con sabiduría, y ahí lo tienes. 7 activos que parecen inteligentes, recomendables, incluso responsables, pero que en realidad podrían estar saboteando tu futuro financiero. No se trata de evitar todos estos activos por completo. Se trata de entender cómo funcionan realmente, cuándo y por qué usarlos, y cómo evitar sus trampas más comunes. Comprar bienes raíces sin flujo de efectivo. Guardar todo el dinero en una cuenta de ahorros con intereses ridículos. Comprarte un auto nuevo porque te lo mereces. Lanzarte a un negocio sin sistemas. Pagar primas exageradas por seguros de vida que no te benefician, acumular joyas esperando que te rescaten en la vejez y prestar dinero sin reglas a tus seres queridos. Todas estas decisiones tienen algo en común. No son parte del manual de los verdaderamente ricos. Los ricos no juegan este juego. Compran activos que generan ingresos. Protegen su capital. Entienden los sistemas. Automatizan, delegan, planifican y sobre todo, se hacen preguntas que la mayoría ni siquiera considera. ¿Esto está generando dinero o consumiéndolo? ¿Estoy comprando paz o problemas? ¿Esto me da libertad o me ata más? Ahora te toca a ti. Mira tu portafolio. Revisa tus decisiones. Haz una auditoría de tu vida financiera y pregúntate, ¿cuál de estos activos tengo? ¿Cuál me está costando más de lo que parece? ¿Cuál me hace sentir bien, pero no me hace crecer? Y luego actúa. Tal vez signifique vender esa propiedad improductiva, mover tu dinero a un banco que te respete, cambiar de auto, o tener esa conversación incómoda con alguien a quien ayudaste. No será fácil, pero sí necesario. La libertad financiera no es un sueño, es una estrategia, una serie de decisiones difíciles que se toman con conciencia, no con emoción.
Y cada uno de estos activos mal administrado puede retrasarte años o hasta décadas. Ahora dime, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan útil fue esta información para tu camino financiero? Déjamelo en los comentarios. Leo cada uno y me encantaría saber cuál de estas ideas te abrió más los ojos. ¿Fue el mito del seguro de vida? ¿El error del auto nuevo? ¿La joya que no brilla financieramente? Compártelo, porque cuando hablamos de dinero con honestidad, todos ganamos.